Bienvenidos alumnos, este es el tema 4, verbo. Ya vimos 4 categorías gramaticales antes, sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre. Ahora le toca al verbo. Entonces, ¿qué es un verbo? Para empezar, comparte con el sustantivo en que los dos son unidades lingüísticas independientes, pero lo diferencia en que esta parte de la oración expresa una acción. Además, está compuesto tanto por desinencias, que son los morfemas de género y número, y por características, que es el modo y el tiempo. Ahora, vamos a ver cómo está compuesto un verbo. Para flexionarlo, como vimos la flexión en los sustantivos, tenemos la conjugación verbal. Por un lado tenemos las desinencias, es decir, como tenemos en el ejemplo, canto, la parte de raíz y la parte de la terminación O me está indicando entonces el género y el número. Tenemos ahí la primera persona del singular. Y en la parte de abajo tenemos el modo. En español tenemos 3 modos, pero ya los veremos más adelante. Para canto tenemos en el ejemplo el modo indicativo y el tiempo presente simple. Entonces, ¿cuáles son los modos verbales? El primer modo es el modo indicativo, que es el que usamos para casi todas las acciones, y se divide, tiene 10 tiempos, divididos en 5 simples y 5 compuestos. Más adelante veremos específicamente cuál es cada uno. El segundo modo verbal es el subjuntivo, y lo usamos para suposiciones, deseos o situaciones hipotéticas. Este se compone por 6 tiempos, divididos en 3 simples y 3 compuestos. Por último, tenemos el imperativo, que sirve para dar órdenes y solo se conjuga en presente simple y tiene solo 2 personas, la segunda del singular y la segunda del plural, es decir, tú y ustedes. Bien, decíamos entonces que el modo indicativo tiene 10 tiempos, 5 simples, que es presente, pretérito, copretérito, pospretérito y futuro, como vemos en los ejemplos: canto, canté, cantaba. Todo copretérito tiene 2 terminaciones, aba e ia. Corría, quería. Y pospretérito es en terminación ría. Cantaría, querría. Veamos la diferencia entre quería, con una sola R, que sería copretérito, y querría, que sería pospretérito con doble R. Y por último, futuro, cantaré. Luego tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo. Tenemos antepresente. Si podemos notar en el ejemplo, para formar un tiempo compuesto necesitamos un verbo auxiliar. En este usaremos el verbo haber. Por lo tanto, el auxiliar es el que se va a conjugar y se va a acompañar solamente con el verbo que estamos conjugando en una forma que se llama participio. Esta forma la veremos más adelante. Entonces tenemos que en antepresente conjugamos el auxiliar de esta forma: he cantado, yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, ustedes han cantado y ellos han cantado. Para el antepretérito, hube cantado. Para el copretérito, había cantado. Si notamos, aquí se conserva la terminación ia. Para el pospretérito se conserva la terminación ría, habría. Y para el antefuturo, habré cantado. En el modo subjuntivo teníamos 6 tiempos, 3 simples, presente, pretérito y futuro. Y para los compuestos, igual, 3, antepresente, antepretérito y antefuturo. El subjuntivo es un tipo de conjugación que, para que podamos entenderlo, tenemos que agregarle un qué imaginario. No lo vamos a poner en la oración, pero para conjugarlo les vamos a agregar un qué antes. Por ejemplo, para conjugar el presente diríamos que yo cante, que tú cantes, que él cante, que nosotros cantemos, que ustedes canten, que ellos canten. Igual para el pretérito, que yo cantara o cantase, ambas formas son correctas. Que tú cantaras o cantases, que él cantara o cantase, que nosotros cantáramos o cantásemos, que ustedes cantaren
o cantasen, y ellos cantaren, cantasen. Lo mismo para el futuro. Que yo cantare. Que yo cantare, que tú cantares, que él cantare, que nosotros cantaremos, ustedes cantaren y ellos cantaren. Para el tiempo compuesto también nos vamos a apoyar de un verbo auxiliar, el verbo auxiliar haber, y se conjuga como haya, cantado para el ente presente, hubiera o hubiese cantado para el pretérito. Ambas formas son correctas, hubiera o hubiese, y para el antefuturo, hubiere cantado. Ok. Por último, el modo imperativo nos sirve para dar órdenes, como ya habíamos visto, se conjuga solo en tiempo presente simple y solo tiene un tú y un ustedes como personas para conjugar. Es decir, cuando tú le ordenas a alguien canta, o a un grupo de personas canten, estamos usando el modo imperativo. Veíamos entonces que para formar los tiempos compuestos necesitamos formas no verbales. Para empezar tenemos el infinitivo, que es la forma en que nosotros conocemos a los verbos. Desde ahora vamos a diferenciar: un verbo es una forma conjugada, es decir, que tiene desinencias y características, y un verboide es una forma no verbal que puede ser en infinitivo y es como nosotros conocemos con terminación ar, ir. Tenemos entonces en el ejemplo cantar. También tenemos comer o reír. Esos, comer, cantar, reír, no son verbos, son verboides. Porque no están conjugados. Para que tuviéramos un verbo conjugado tendríamos que tener cantaba, canto, cantaré, comí, comeré, he comido. O en el caso de ir, por ejemplo, dormir sería dormiré, he dormido, habrás dormido, etc. Pero también tenemos el compuesto. Haber cantado, haber dormido, haber corrido. Luego tenemos el gerundio, que también tenemos simple y compuesto. Sus terminaciones son ando y endo. Tendríamos entonces cantando. En comer sería comiendo. Y en dormir, por ejemplo, sería durmiendo. Y el compuesto es que el auxiliar termine en alguna de las terminaciones, valga la redundancia. Habiendo cantado, habiendo cantando o cantado. Por último, y la más importante, es el participio. El participio es el que nos ayuda a formar el tiempo compuesto tanto del subjuntivo como del indicativo. Su terminación es ado, ido, cho, soto. Tenemos, por ejemplo, cantado, perdido, hecho, impreso y roto. Ahora, para determinar qué tipo de verbos tenemos, existe una clasificación de verbos. Solo tenemos dos grandes tipos de verbos, los copulativos y los predicativos. Ya habíamos visto que los copulativos son como el verbo to be en inglés, es el ser y estar, y es aquel que nos ayuda a tener esa función de espejo, es decir, que tenemos dos elementos que pueden ser intercambiables en una oración. Ahí están, por ejemplo, el caso de los adjetivos o los sustantivos predicativos. Para eso tenemos los verbos ser, estar, y también tenemos, por ejemplo, parecer. Del otro lado tenemos los verbos predicativos, que están los transitivos, los intransitivos, y ahí iremos explicando cada uno. Teníamos entonces el verbo copulativo, nos sirve de lazo, unión entre un sujeto y un predicado nominal. Teníamos de un lado el sujeto, Juan es mi verbo copulativo, y colombiano, que es el predicado nominal, en este caso un adjetivo predicativo. O abajo, por ejemplo, tenemos las aves son animales invertebrados, y tenemos aves, que es un sustantivo, y animales, que es un sustantivo, y ambos están en función de ese espejo. Bien, teníamos entonces la segunda clase de verbos, que es el predicativo. El verbo predicativo es aquel que encierra una idea de un predicado,
es decir, una calidad o un atributo, que se dice del sujeto, y expresa un estado, acción o pasión. Estos verbos se dividen en transitivos e intransitivos. Los transitivos son aquellos verbos en los cuales la acción recae sobre una persona o cosa, que esté presente en la oración o no, esté implícita. Eso es expresa o tácita. A esta acción, esta persona o cosa se le llama complemento directo. Este objeto recibe directamente la acción verbal, por eso se le denomina así. Entonces, si nosotros queremos saber si un verbo es transitivo o no, hay que preguntarse qué es lo más el verbo. Por ejemplo, tenemos Juan leyó una carta, ¿qué es lo leído? Una carta. Entonces tenemos un objeto directo o un complemento directo, que es la carta. Por lo tanto, el verbo leer es transitivo. Dentro de los transitivos tenemos una clasificación. En primer lugar tenemos los nominales, los cuales expresan con un sustantivo ese objeto directo. Es decir, tenemos un sustantivo como tal, presente, expreso. En el ejemplo vemos, ayer vi a mis hermanos. Hermanos sería este objeto, o sobre el cual recae la acción. Pero también tenemos los pronominales, los cuales hacen uso de pronombres átonos, como me, te, le, la, lo, se, nos, les, las y los, que sustituyen a ese sustantivo que teníamos expreso en las nominales y se intercambian, como aquí, ayer los vi, que sería lo mismo, está sustituyendo a hermanos. Enseguida tenemos que dentro de los pronominales hay dos tipos de pronominales. Tenemos entonces los reflexivos, aquellos sobre los cuales la acción recae sobre sí mismo, como quejarse. Ella se quejó con el director, no es que se haya quejado o que pueda caer, la acción de quejarse no puede caer en otra acción, en otra persona. Y por otro lado tenemos los recíprocos, es decir que tenemos dos o más personas o cosas o animales sobre los que cae o recibe sobre sí mismos la acción. Los hermanos se ayudan entre sí. Tenemos entonces ejemplos de verbos que tienen los reflexivos. Entre los reflexivos tenemos dos clases. Aquellos que son exclusivamente reflexivos y aquellos que pueden ser reflexivos o no. Entre los reflexivos tenemos el atreverse, arrepentirse, quejarse, entre otros. Y entre los que pueden jugar ambos papeles está lavar y lavarse. Puedes lavar una cosa, pero también te puedes lavar a ti mismo. Puedes dormir o puedes dormirte a alguien, como la expresión coloquial de se durmió a alguien, quiere decir que lo estafó. En este caso, seguimos entonces con los intransitivos. Teníamos entonces que hay dos clases de verbos, copulativos y predicativos. Recordemos que los predicativos se dividen en transitivos e intransitivos. En este caso, los intransitivos recae la acción sobre el sujeto y no necesita de un objeto, como nacer, vivir o morir, así como se muestra en el ejemplo. Y eso es todo. Espero no tengan muchas dudas y nos vemos en clase.